estimados oyentes, muy buenas noches. Vamos a dar unos minutos más para que se puedan conectar los participantes y poder dar inicio a la charla del día de hoy. Bien, estimados oyentes, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Quien les habla, soy Roxani Cabanillas Terán. El día de hoy voy a tratar un tema muy importante. Espero que el tema que voy a transmitir el día de hoy sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. El tema que voy a transmitir el día de hoy es las normas establecidas para la suspensión perfecta de labores. Bien, para dar inicio a la charla del día de hoy, vamos a dar una introducción respecto al tema para que sea de mayor entendimiento para cada uno de ustedes. Bien, respecto a la suspensión perfecta de labores, hablamos que se dio inicio, ¿no?, desde el día jueves 30 de abril del 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo número 012-2020-TR, mediante el cual se establecen disposiciones complementarias para la aplicación de la suspensión perfecta de labores, donde regula, ¿no?, mediante el decreto de urgencia el número 038-2020. Bien, vemos que los participantes se están conectando por acá para la charla. Bien, para continuar, hablamos que la suspensión perfecta de labores implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio. Hablamos que la aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso, hablamos de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. Asimismo, también se protege especialmente a las personas con discapacidad, también a las personas o trabajadores, ¿no?, en este caso diagnosticados con el COVID-19, a personas que pertenecen a un grupo de riesgo con factores clínicos según la norma establecida. Bien, para que sea un poco de mayor entendimiento, vamos a dar un pequeño concepto, ¿no?, más específico sobre qué es la suspensión perfecta de labores. Hablamos que la suspensión perfecta de labores es una figura existente en la Constitución Política del Perú, ¿no?, que permite a empleadores y trabajadores resolver su vínculo laboral en situaciones fortuitas o de fuerza mayor, como lo es sin duda alguna crisis provocada en este caso por la pandemia, no el coronavirus. Una vez que el empleador solicita la suspensión perfecta de labores al Ministerio de Trabajo, la medida ya estará activa en este caso. La normativa especial aprobada por el gobierno establece que SUNAFIL y las autoridades del ministerio tendrán, en este caso, 30 días para revisar la documentación que sustente la medida. Después de este plazo, se tiene 7 días para que el Ministerio de Trabajo otorgue una respuesta que puede ser positiva o negativa hacia la empresa. También durante la vigencia de la medida, los trabajadores no recibirán su sueldo ni realizarán trabajos para la empresa, en este caso se habla, ¿no? La suspensión perfecta de labores es una figura excepcional aprobada por el gobierno en el marco del coronavirus, en este caso de la pandemia, ¿no?, que se viene suscitando a nivel nacional, en la cual se aplica cuando las empresas no pueden mantener los vínculos laborales. El fin de esta medida, que es la suspensión perfecta de labores, es que la relación laboral hablamos que entre el trabajador y el empleador no se rompa en este caso, ¿no? Más si se suspende por tiempo determinado y es en ese periodo, no se realice el pago de remuneración, que es en caso de la empresa hacia el trabajador.
Para todos los trabajadores que pudiesen quedar comprendidos en una situación de suspensión perfecta de labores, se abre la posibilidad de que puedan retirar parte de su compensación por tiempo de servicio. De la misma manera también se abre la posibilidad de retiro de parte de sus fondos de pensiones en el sistema privado, ¿no? En este caso de las AFPs. Bien, ahora vamos a continuar con la charla sobre otro punto. Ahora vamos, una pregunta, ¿no? Que casi la mayoría nos planteamos. La duración de la suspensión perfecta de labores, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que puede durar en este tipo de suspensión? Hablamos que la duración de la suspensión perfecta de labores prevista en el numeral 3.2 del artículo 3 del decreto de urgencias, el número 038-2020, hablamos que no puede exceder de 30 días calendario en este caso, ¿no? Luego, mantenida la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional, declarada mediante el Decreto Supremo número 008-2020-SA, este Decreto Supremo que se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dictada medidas de prevención y control del COVID-19, salvo la norma que prorrogue dicho plazo, ¿no? En este caso, hablamos que el primer plazo fue de 30 días, luego de 90 días y posteriormente se puede dar una prórroga, ¿no? Para el plazo de la suspensión perfecta. Bien, cuando con posterioridad al inicio de la suspensión perfecta de labores, sea posible la aplicación del trabajo remoto, en este caso, el otorgamiento de la licencia con goce de haber o la adopción de las medidas previstas en el numeral 3.1 del artículo 3 del decreto de urgencias número 038-2020, hablamos que el empleador puede dejar sin efecto total o parcialmente la suspensión, debiendo comunicar dentro del día hábil siguiente a través de la plataforma virtual, que en este caso es el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. A consecuencia de ello, quedan sin efecto los beneficios vinculados a la medida de la suspensión perfecta de labores respecto a los trabajadores excluidos de dicha medida. Bien, ahora vamos a hablar sobre en este caso, ¿no? Que las empresas también pueden dar declaraciones falsas o fraude a la ley y fiscalización posterior, ¿no? Hablamos en este caso que de acuerdo a la norma no establecida en el artículo 8, declaración, donde se habla la declaración falsa o fraude a la ley, ¿qué nos menciona este artículo? Este artículo nos menciona que el empleador brindando información falsa o actuando en fraude a la ley adopta alguna de las medidas previstas en el decreto de urgencias, en este caso el decreto número 038-2020, que sujeta las sanciones previstas en el ordenamiento legal vigente, incluyendo las penas al cual corresponde. Dentro de las normas también establecidas está el artículo 10 que menciona la comunicación al Ministerio Público. En este artículo se habla cuando la autoridad administrativa de trabajo o la autoridad inspectora de trabajo competentes adviertan la presunta existencia de actos delictivos, ¿no? Que pone en conocimiento dichos actos al procurador, en este caso, el procurador público competente para el inicio de las acciones legales ante el Ministerio Público. Se habla, ¿no? En este caso sería por delito contra la fe pública u otro que corresponda ser previsto en el Código Penal. ¿Qué hacemos? Ahí ya suena como un poquito se nos está yendo de... Bien, ahora vamos a continuar sobre
sobre el siguiente artículo, no que nos menciona en este caso. En el artículo 11 habla sobre la fiscalización posterior a la suspensión perfecta de labores. ¿Qué nos menciona en este artículo? Este artículo menciona que de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, aprobado por el Decreto Supremo número 004-2019, en caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaración informada o en la documentación prestada por el administrado, se procede a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento, ¿no? Lo que implica dejar sin efecto la suspensión perfecta de labores y se procede al pago de las remuneraciones dejadas de percibir por los trabajadores, ¿no? En este caso, la empresa o el empleador tiene que remunerar a sus trabajadores durante el periodo de la indebida suspensión en un plazo no mayor a 48 horas, ¿no? En este caso, el empleador o la empresa tiene que remunerar a sus trabajadores en un plazo no mayor a 48 horas. También hablamos que declarada la nulidad, se impone una multa en favor de la entidad entre 5 a 10 unidades impositivas tributarias, ¿no? Dentro de las multas que se puede suscitar en este caso a las empresas o el empleador. Hablamos también que la fecha de pago, así como comunicar al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. Bien, ahora vamos a pasar a un siguiente punto sobre las fechas hasta cuándo se alarga la suspensión perfecta de labores. Bien, hablamos que las fechas establecidas, ¿no? Que se han pronunciado, hablamos que el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, encargado de promover esta medida, ha anunciado que el micro y pequeñas empresas podrán solicitar la suspensión perfecta de labores hasta el próximo 7 de octubre, ¿no? En un primer momento y se estableció que sería hasta el 9 de julio, pero al extenderse esta emergencia sanitaria se ha prorrogado, ¿no? Por eso que las fechas se vienen aplazando, ¿no? A posterior. Ante la falta de ingresos, algunas empresas vienen suspendiendo los contratos laborales de sus trabajadores sin derecho a remuneración, también como licencia sin goce de haber, y con aplicación de la emergencia sanitaria. La medida ahora estará vigente hasta el 8 de octubre, ¿no? Que esta es la última, esta es la fecha actual, ¿no? Que está vigente la suspensión perfecta de labores. En este caso es hasta el 8 de octubre. Esta es la actual. Sin embargo, para que esta nueva solicitud pueda ser aceptada, es necesario cumplir ciertos requisitos. Dentro de ellos, la principal es que el trabajador no puede en ningún caso teletrabajar, en este caso de su casa. Hablamos que las empresas que ya solicitaron la suspensión perfecta de labores durante el primer tramo deberán alargarlo consultando primero al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo e informando después a sus trabajadores, ¿no? En este caso, el plazo que está vigente es hasta el 8 de octubre. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto donde nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas mientras se aprueba su solicitud de suspensión perfecta de labores? Hablamos que durante ese periodo de espera indica que suspende la obligación del pago de la retribución económica, pero si el ministerio la rechaza,
todo el tiempo en que el trabajador estuvo en suspensión perfecta deberá ser reintegrado por el empleador considerando remuneraciones y beneficios laborales, ¿no? En este caso, durante este tiempo de espera, de trámite por parte de las empresas y en este caso el empleador a sus trabajadores, en caso de que no se emita una respuesta positiva ante la empresa, el trabajador en la empresa está en la obligación de remunerar a sus trabajadoras durante este tiempo de espera. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto sobre a qué beneficios laborales pueden acceder los trabajadores suspendidos. Bien, en este caso hablamos por cada mes calendario que dure la suspensión perfecta de labores, los trabajadores afectados podrán retirar de la compensación por tiempo de servicio, en este caso CTS, un monto o igual a su remuneración. También pueden solicitar a su empleador el adelanto de gratificación de julio. El Estado otorgará un bono de hasta 760 soles por hasta 3 meses, ¿no? Que es la duración, a quienes pertenezcan a una micro o pequeña empresa y generen menos de 2.400 soles. Asimismo, el gobierno ha dispuesto que todos los trabajadores suspendidos pueden retirar hasta 2.000 soles de sus fondos de pensiones depositados en la administración de fondos, en este caso las AFPs. Esta solicitud puede hacer desde, en este caso, bueno, no hablamos que ya transcurrió, pero está establecido, el plazo fue desde el 30 de abril del 2020, ¿no? Que se inició este trámite para el trámite de las AFPs. Y en la única oportunidad de pago, ¿no? Que fue como una única fecha de oportunidad de pago. Además, estos empleadores afectados podrán retirar el 25% de sus AFPs y disponer de hasta 12.900 soles de su fondo, ¿no? En este caso. Los trabajadores suspendidos tienen derecho también al seguro social durante el tiempo de suspensión perfecta de labores. Los empleados seguirán contratando con el seguro de salud brindado, en este caso, ¿no? Que es Telesalud, tanto para él como para su familia, aun cuando no cuente con los 5 meses de aporte mínimo que establece la ley. Bien, ahora vamos a pasar a otro siguiente punto sobre trabajadores que no aplican la suspensión perfecta de labores. Hablamos que en un decreto supremo el gobierno indica que las empresas deben seguir protegiendo a un grupo vulnerable de trabajadores. Con esto se garantiza que esta población vulnerable no debe ser afectada en caso o la empresa aplique la suspensión perfecta de labores. A través del Decreto Supremo número 011-2020-TR, este decreto establece que la suspensión no podrá afectar los derechos de los trabajadores. También esto incluye la libertad sindical, la protección de las mujeres embarazadas y prohíbe el trato discriminatorio. Además, se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID-19 y personas que pertenezcan al grupo de riesgo por edad o factores clínicos. Con esto se garantiza que esta población vulnerable no debe ser afectada en caso de que las empresas para que trabajen apliquen la suspensión perfecta de labores. Bien, ahora vamos a hablar sobre la suspensión perfecta de labores en nuestra legislación peruana. Hablamos que el sustento constitucional de la suspensión perfecta de labores se encuentra, como ya ha sido adelantando en el principio de continuidad laboral. En función al referido principio, se desprende la existencia de una vocación de conservación en el tiempo de la relación existente entre el empleador y el trabajador, ¿no? Por un periodo indeterminado. El principio de continuidad expresa la tendencia actual en el derecho del trabajo, ¿no? Que atribuye
la más larga duración en la relación laboral desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos. También añade que uno de las manifestaciones del principio de continuidad es la interpretación de las interrupciones de los contratos como simples suspensiones. Si bien no existe una mención específica al principio de la continuidad dentro de la Constitución Política de 1993, su inclusión como pieza gravitante dentro del ordenamiento laboral peruano se desprende de lo dispuesto en el artículo 22 y en el artículo 27. También hablamos que en el artículo 22 señala que el trabajo es un deber y un derecho, siendo base del bienestar social y un mérito para la realización de la persona, mientras que en el artículo 27 menciona que establece la ley, ¿no?, que le otorga al trabajador. Bien, ahora vamos a hablar sobre la relevancia jurídica en la legislación peruana, ¿no? Cómo se relaciona la suspensión perfecta de labores. En el ordenamiento jurídico peruano, la figura jurídica se ha sido conocida públicamente tras el pronunciamiento del presidente de la República, ¿no?, Martín Vizcarra, donde goza de reconocimiento en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que fue aprobada en el Decreto Supremo número 003-97-TR. Este Decreto Supremo contempla esta institución jurídica, así como las causas que habiliten su ejercicio. En el artículo 11 establece que la suspensión perfecta de labores en el contrato de trabajo, cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y del empleador de pagar la remuneración respectiva sin de que desaparezca el vínculo laboral. Se suspende también de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar remuneraciones sin contraprestación efectiva de labores. En el artículo 15 establece que en el caso fortuito y fuerza mayor facultan al empleador sin necesidad de autorización previa y a la suspensión temporal perfecta de labores hasta por un máximo de 90 días, con comunicación inmediata a la autoridad administrativa, en este caso del Ministerio de Trabajo, ¿no?, quien deberá, sin embargo, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y en general adoptar medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores. También la autoridad administrativa del trabajo es responsabilidad que verificará, ¿no?, en este caso dentro del 6º día, la existencia y procedencia de la causa invocada. De no proceder, la suspensión ordenada, la inmediata remuneración de las labores y de pago de las remuneraciones por el tiempo suspendido transcurrido a los trabajadores. Bien, ahora vamos a hablar otro punto sobre las ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que se pueden suscitar en este caso en la suspensión perfecta de labores? La ventaja principal que podemos apreciar es de evitar despidos masivos de trabajadores de empresas, ya que debido a esta situación que estamos atravesando, imposibilita el desarrollo normal de sus funciones, disminuyendo considerablemente el flujo de caja, ¿no?, en este caso de la empresa. Sin embargo, con la implementación de esta medida, el vínculo laboral no es extinguido, pues solamente en este caso, ¿no?, hablamos que el vínculo laboral ha sido suspendido por un tiempo determinado que no puede exceder a más de 90 días. Por lo tanto, luego de concluido el tiempo o establecido, ¿no?, en este caso por parte de las empresas, los trabajadores pueden retornar a sus funciones. Además, por su parte, tenemos que el Ejecutivo no solo se ha emitido a aprobar esta medida, sino que también a su vez
ha establecido ciertos parámetros para no dejar desamparados, en este caso a los trabajadores, durante el tiempo que dure esta suspensión perfecta de labores. Entre de ellas podemos citar, ¿no? Considerar, está el retiro de las CTS, así como hasta 2,000 soles de sus AFPs. Dentro de ellos también está para los trabajadores de las MIPES o pequeñas, medianas empresas, quienes no tienen CTS, se les entregará una prestación económica excepcional de protección social de asistencia de 760 soles por mes previstos por 3 meses, ¿no? En este caso hablamos de los subsidios por el Estado. También continuarán con la cobertura de salud, ¿no? Que es una de las ventajas que no en ninguna manera se puede extinguir este derecho que es a la salud. Dentro de ellas también está el reconocimiento de manera excepcional de 3 meses de aportes a los trabajadores próximos a jubilarse, afiliados al régimen de la ONP. Además de ello, la SUNAFIL puede inspeccionar el centro de labores si no cuentan con el sustento adecuado para ser aplicado la suspensión perfecta de labores, ¿no? Podría ser sancionado hasta con 112,300, que puede, pues, en este caso no cumplieron con pagar la remuneración a sus trabajadores. Bien, ahora vamos a hablar sobre otro punto importante del tema del día de hoy, en la legislación peruana comparada, ¿no? En este caso tiene relación con la suspensión perfecta de labores, cómo se puede en otros países aplicable, ¿no? Esta norma. En un análisis de diversos códigos de trabajo se ha podido, dentro de la legislación comparada que están con otros países, hablamos que en un análisis de diversos códigos de trabajo se ha podido evidenciar que la mayoría de países se ha regulado la suspensión de contrato de trabajo por motivos económicos, como una especie dentro de género suspensión de contrato de trabajo. Dicha especie se ha regulado junto a otros tipos de suspensión, como caso fortuito o fuerza mayor por licencia de maternidad, ¿no? En este caso estamos, en el caso fortuito se habla que tiene relación con otros países a la crisis, ¿no? Que estamos enfrentando al COVID-19. Dentro de los países está, por ejemplo, como Colombia, en su Código Sustantivo de Trabajo, donde en su artículo 51 nos menciona que el contrato de trabajo se puede suspender por suspensión de actividades o clausurada temporal de la empresa, ¿no? Estableciendo negocio o en todo hasta por un tiempo de 120 días, ¿no? Y por razones técnicas o económicas, independiente de la voluntad, en este caso de la empresa, siempre que se notifiquen a los trabajadores. También hablamos que la fecha precisa de la suspensión o clausura temporal con anticipación no inferior a un mes. También hablamos en este caso de otro país que se vincula en este caso a la suspensión perfecta de labores. En la legislación comparada está El Salvador, que en su Código de Trabajo de la República del Salvador nos indica, ¿no? En el artículo 37, también podrá suspender el contrato de trabajo por la falta de fondos y las posibilidades de obtenerlos para los procedimientos, ¿no? En este caso de los trabajadores. También se habla de otro país, ¿no? Que está vinculado como Honduras en su artículo 100, donde nos indica las causas de suspensión de contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes en exceso de producción, atendido a sus posibilidades económicas y a las circunstancias del mercado en una empresa determinada. La imposibilidad de explotar a la empresa por un mínimo razonable de utilidad. Aquí hablamos que está previsto dentro de 3 días posteriores a 30 días antes de la suspensión, si el hecho ha sido posible. En este caso puede suspender, ¿no? En caso de Honduras.
Bien, ahora vamos a pasar a las conclusiones. Ya estamos ya por dar terminada la charla. Dentro de ello hablamos que mucho se ha opinado en las últimas semanas, ¿no? Sobre la medida de suspensión perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor. Desde nuestro punto de vista, dicha opción es absolutamente válida, pues hablamos que está decretada o aprobada en el decreto legislativo número 003-97-TR que regula, que ha sido modificado y derogado en este caso, ¿no? La suspensión perfecta de labores. Dentro de la normativa laboral establece que el caso fortuito y o fuerza mayor facultan al empleador sin necesidad de autorización previa a la suspensión temporal perfecta de labores, hasta por un máximo de 90 días con comunicación inmediata a las autoridades, ¿no? En este caso a la autoridad administrativa de trabajo. También se deberá, sin embargo, señalar que la norma de ser posible otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y en general adoptar medidas de manera razonable que eviten agravar la situación de los trabajadores. En ese contexto, la suspensión de labores por caso fortuito y fuerza mayor debe ser entendida como una medida que busca salvaguardar el principio de continuidad laboral, en este caso del trabajador. Si bien es excepcional una utilización, debe ser analizada de forma cuidadosa por parte de la administración, en este caso de trabajo, ¿no? Dado que declarada su improcedencia puede llevar finalmente a afectar los intereses de los propios trabajadores. En el caso de la empresa, se encuentra atravesando una situación complicada. Finalmente, el principal efecto de la suspensión perfecta de labores es que el trabajador no percibe la remuneración la ha indicado, ¿no? En este caso, la suspensión perfecta de labores tiene un efecto desestabilizado por la situación de empleo durante la vigencia que coloca en la situación similar al desempleo, en este caso al trabajador, ¿no? Que estaríamos hablando como un desempleo. Bien, el Ejecutivo ha olvidado que la remuneración no solo está relacionada a la preservación económica de la empresa, sino que también es el medio exclusivo de subsistencia del trabajador, en este caso, y para su familia, ¿no? Bueno, estas son las conclusiones referentes al tema. Ahora vamos a dar el paso a la ronda de preguntas por parte de los participantes. Si tienen alguna duda o alguna incógnita, me lo pueden transmitir, ¿no? Para poder aclarar su duda y dar su respuesta. Bien, vamos a esperar si hay alguna pregunta por parte de los participantes para poder dar respuesta y dar ya por concluida la charla del día de hoy. Bien, unos minutos más para ver si hay alguna interrogante por parte de los participantes respecto a la charla que hemos tenido el día de hoy como tema la suspensión perfecta de labores. Buenas noches, Roxani. Tengo una consulta. Hay hay una fiscalización posterior en caso de la identificación de fraude. ¿Hay una multa? Buenas noches, ¿qué tal? Primeramente, agradecerte por tu pregunta. Respecto a si hay una fiscalización posterior, bueno, hablamos que sí la hay y también hay una multa en este caso. Hablamos que la suspensión perfecta aprobada está sujeta a un procedimiento de fiscalización posterior, en este caso que sí la hay, ¿no? Se habla que la fiscalización, en este caso se puede dar en un 20% de las comunicaciones presentadas a la autoridad de trabajo. Si se identifica fraude a la ley o información falsa, puede haber una multa entre 5 y 10 UITs y comunicación a la fiscalía en este caso, ¿no? Además de ello, SUNAFIL puede inspeccionar el centro de labores y si no cuenten con el sustento adecuado
para haber aplicado la suspensión perfecta de labores podría ser sancionado en este caso hasta con una multa de 112.300, ¿no? Que eso está establecida, puesto que no cumplieron con no pagar las remuneraciones de sus trabajadores, ¿no? Hablamos que sí hay una fiscalización posterior y también hay multas en este caso cuando puede haber fraude en este caso por parte de las empresas. Bien, damos por concluida la charla del día de hoy. Agradezco a todos los participantes por la dedicación prestada que ha hecho posible esta charla del día de hoy, teniendo como tema normas establecidas para la suspensión perfecta de labores. Espero que este tema les haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes y quedan cordialmente invitados a la última charla que estaré dando el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.